querido amigo que hoy nos visita, Gustavo Salles desde Uruguay. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Hola, Ariel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo, con un compatriota. Bueno, para hablar de geopolítica como tú lo haces habitualmente, con tanta enjundia, con tanto conocimiento. Así que es un privilegio estar contigo. Un placer, generosas palabras. Es frecuente que, por ejemplo, las logias masónicas inviten a los políticos, que también reptan para llegar al templo, y el lugar más codiciado, Ariel, es la Benay Brig, los hijos de la Alianza, la masonería judeo-sionista. Allí sí, los candidatos reciben como una suerte de venia, de bendición para poder estar en política, bueno, respaldados, ¿verdad? Económicamente, mediáticamente. Nosotros... Económicamente también, ¿tú crees, Gustavo? Porque sí, yo creo que hay mucho mito, sobre todo con el lobby sionista judío. Yo no creo que el lobby judío ponga plata. Son dueños de los medios de comunicación, pero sacarles plata, difícil, difícil. Creo que hay mucho mito, voy allí, entonces... no, los empresarios puede ser que sí a título individual, pero el CRIF en Francia, la IPAC en los Estados Unidos, plata no ponen. Después, claro, puede ser que te habiliten entrevistas en periódicos grandes, en canales de televisión, si les gusta. Mira, Ariel, por supuesto yo no tengo la absoluta certeza, pero lo que sí te puedo decir que hay elementos indiciarios que permiten inferir que hay dos componentes fundamentales en la financiación de la campaña electoral de los partidos en el Uruguay. Uno es el narcotráfico y otro, sí, el narcotráfico, por supuesto. ¿En Uruguay también? Sí, wow. Pero hace poco, Ariel, un diputado de la coalición, de la parte del partido militar de Guido Manini Ríos, que es un partido muy especial. Necesitaríamos muchos minutos para explicar, porque es un partido manejado por la Central de Inteligencia Americana. Y entonces saben darle un perfil para captar los votos de esos sectores conservadores, soberanistas, cuando en realidad son los más agendistas y los más globalistas, los miembros del Cabildo Abierto. Pero bueno, acá las campañas, este diputado, Sebastián Cal, un hombre joven, 34 años, con familia, con un hijito chico, yo he conversado mucho con él, pese a que es de otro partido, pero denunció públicamente que el narcotráfico financia a las dos coaliciones. La fotografía, siguiendo a José Wisner, que le gusta hablar de la fotografía político-ideológica del Uruguay es muy particular. Tenemos dos coaliciones. La que se reputa de izquierda, que se llama Frente Amplio, y la coalición que se reputa conservadora de derecha, que es la de los multicolores. El Frente Amplio está constituido en su estructura fundamental por los ex Tupamaros, que actualmente es el Movimiento de Participación Popular, MPP. Pepe Mujica, digamos. Pepe Mujica, exactamente. Y por otro lado, el Partido Comunista, la 1001, que se dice acá, la lista 1001. Partido Comunista con gran dominio de la cúpula sindical, con una gran militancia pie a tierra, ¿verdad? Bien. Y después los otros partidos chicos, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, otro tipo de partidos, vertiente artiguista. Eso es la coalición Frente Amplio. La coalición multicolor, formada por el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Colorado y un partido pequeño, pero muy arrastrado y adulón, Partido Independiente. Ese es el espectro partidocrático. En estas elecciones internas
después de esos partidos, como quinto partido más votado, irrumpe Identidad Soberana, cuyo referente soy yo. Bien, ahora vamos al enfoque ideológico. En el enfoque ideológico tenemos un conglomerado compacto formado por el Frente Amplio y los multicolores, que son agendistas, globalistas, antisoberanistas. Participan activamente de todas las estrategias del Foro de Davos. En ese contubernio de 1994, con el acuerdo de Princeton entre el Foro de San Pablo y el Foro de Davos. En el Uruguay, el Frente Amplio Histórico, del cual yo fui como adolescente fundacional en las bases, y quiero explicar esto, yo tenía 13 años, pero era un individuo que ya estaba muy imbuido en política, y tenía un hermano mayor que era el que abría el camino. Fundamos un comité de base en el barrio Sayago, no sé si te acordás por dónde queda. Bien, ese Frente Amplio era el Frente Amplio del contexto del siglo XXI, que era la dicotomía Pacto de Varsovia, teóricamente marxismo-leninismo, sobre todo interpretado por Rusia, y OTAN y los satélites de Estados Unidos en el patio trasero. ¿Estamos de acuerdo en el análisis? Hasta ahí vamos clarísimo. Ahí está, hasta ahí vamos clarísimo. Después sucede lo que todos sabemos, una implosión inducida de la Unión Soviética, con obviamente participación muy especial, gravitante, de los servicios americanos en la interna soviética, impulsando a un individuo que a mi juicio, en última instancia, bien puede considerarse que fue un agente, como fue el caso de Gorbachov. Claro. Bien, implosiona la Unión Soviética, cae el modelo, implosiona también Alemania con la caída del muro de Berlín, y comienza el proceso que se denominó con el término italiano aggiornamiento, ayornarse. ¿Estamos de acuerdo? Clarísimo. Bien. Y ahí, frente al fracaso del fundamento del materialismo histórico, de la lucha de clases, la izquierda o el marxismo se reconvierte y va a enfocarse en las luchas de las minorías. Y entonces ahí aparece el indigenismo, el tema del racismo, el feminismo, y una construcción, un constructo intelectual muy perverso, que es precisamente el tema del género. Todo esto, a mi juicio, naturalmente ideado por los ingenieros psicosociales de los institutos, el más emblemático de todos, el Tavistock, de la corona británica. George Soros y toda esa gente, ¿no? Toda esa gente financiando, ¿verdad? Entonces comienza una gran transformación ideológica, política y moral en el Frente Amplio. Las figuras icónicas, históricas, emblemáticas, como Líber Seregni, como Villar, candidato a la intendencia, como el doctor Crotogini, como Rodney Arismendi, con una participación bastante controversial en la época de la dictadura, por el hecho de no haber ido preso cuando hubo muertos, torturados y detenidos del Partido Comunista, y él no. Se habló allí de una presión realizada por la Unión Soviética en la época de la dictadura con respecto a cortar los vínculos económicos y lo detenía. En fin, todo un tema bastante sórdido. Pero lo cierto es que, volviendo a la transformación del Frente Amplio, esas figuras decaen e irrumpe con muchísima fuerza un individuo, a mi juicio, nefasto,
el doctor Tabaré Vázquez. Que fue presidente de Uruguay. Fue primero intendente y 2 veces presidente. Claro. Un socialista fabiano, un individuo masón. ¿Por la sociedad Fabián? Sí, un fabiano, sí, por la sociedad, por el tipo de socialismo que implica, ¿verdad? Sí. Un fabiano, un masón, pero una condición que yo lo dije estando él con vida y siendo presidente, un agente académico de la Agencia Central de Inteligencia. Wow. ¿Por qué un agente académico? Tú sabes bien que hay un proyecto, sus siglas en inglés es NED, es un proyecto de reforzamiento de las corporaciones anglosionistas americanas en el área de influencia imperial de los Estados Unidos, que el monitoreo de toda la parafernalia lo tiene la Agencia Central de Inteligencia. Y las fundaciones académicas, culturales, tecnológicas, como por ejemplo la Academia Woodrow Wilson, forma parte de ese proyecto y por lo tanto forma parte de un proyecto monitoreado por la CIA. Entonces, si tú mañana, Ariel, me decís, sí, mirá, yo estoy en la Woodrow Wilson, yo tengo que entender que tú estás al tanto de todo esto y que por lo tanto sabés que sos un instrumental a la Central de Inteligencia Americana. Y si sos un instrumental, yo te voy a considerar un agente. Por eso yo dije públicamente en el canal 10, canal abierto, que Tabaré Vázquez era un agente académico de la Central de Inteligencia Americana. ¿Y qué rol jugó? Como vos decías, un corte generacional, ideológico, cultural dentro del Frente Amplio, la llegada o consolidación de Tabaré Vázquez. Una metamorfosis perversa. ¿Y ahí dejaste de ser vos miembro del partido? No, yo había dejado de ser mucho antes. Ajá. No, yo había dejado de ser. Ya en los finales del 80, ya sobre el 89, 90, ahí yo. ¿Por qué? Porque conjuntamente con Tabaré Vázquez se produce el ascenso de un abogado que yo lo conocía de facultad, que es mayor que yo, que es el doctor Gonzalo Fernández Domínguez, que sabía perfectamente bien que su proyecto, su ideología, sus intereses no tenían nada que ver con el Frente Amplio histórico, con el Frente Amplio fundacional, que era el abogado, el confidente, el amigo de Tabaré Vázquez. Entonces, conociendo los antecedentes desde la facultad de este individuo, sabiendo que era el consejero de Tabaré Vázquez, advertí que se venía esa perversa transformación del Frente Amplio. En lo que yo acuñé el término, que lo podés buscar y lo encontrás, porque se utilizó mucho en la prensa y lo utilizaron los detractores, fraude amplio. Yo durante mucho tiempo no le llamé más Frente Amplio, le llamé fraude amplio. Bien. Te interrumpo allí. ¿Y la llegada o la inclusión de los líderes tupamaros liberados, encabezado por Pepe Mujica y mucha gente que en ese momento salió de prisión o reapareció, no, y que se incorporaron al Frente Amplio, cosa que no estaban, es así, anteriormente, no lo mantuvo alejado del globalismo o ideológico? No, por el contrario, Ariel. Tú sabes que los tiempos de reclusión, los tiempos incluso de combate, llevaron a un contacto directo entre la cúpula de los tupamaros y la cúpula militar. Y allí se produjo una interacción muy interesante desde el punto de vista emocional, psicológico, afectivo, que hizo que los tupamaros que ascendieron en el Frente Amplio fueran los tupamaros afines al ayornamiento. La pasaron muy mal presos, ¿no? ¿Cómo? La habían pasado muy mal durante... Bueno, algunos sí
otros no tanto. Algunos murieron, otros quedaron muy mal psicológicamente, físicamente. Yo quiero decirte que fui abogado de familiares desaparecidos, fui abogado de una emblemática presa política en el Uruguay, Irma Leites, que tiene un movimiento que se llama Plenaria Memoria y Justicia. Yo fui el segundo abogado en el mundo que pidió la extradición de Henry Kissinger por su participación intelectual en el plan de exterminio, en el plan Cóndor, un plan que fue en buena medida financiado por la secta anticomunista, la secta Moon. Ah, sí, aquella que curiosamente, de los coreanos, ¿no? El coreano. De los coreanos, del reverendo Moon, reverendo. Que era reverendo, pero nos vamos a abstener de decir qué. Pero colaboraba financieramente y curiosamente, y esto es muy importante, cuando desembarca esta secta en el Uruguay, toman como abogado a Gonzalo Fernández Domínguez. Y se establece una relación muy estrecha entre Tabaré Vázquez y esta secta anticomunista. Al punto tal de que un negocio frustrado de la secta Moon con respecto a un puerto, Cerro Freeport, esta secta era deudora de 28 millones de dólares. En ese momento, Gonzalo Fernández era el abogado de la secta, pero al mismo tiempo era el secretario de la presidencia de Tabaré Vázquez. Wow. Y fue el que articuló una transacción por la cual la secta Moon, de pasar de ser deudor del Estado uruguayo, se llevó en una transacción judicial que la cuestioné penalmente 28 millones de dólares. Yo presenté denuncia contra Gonzalo Fernández, contra la secta Moon, porque se dio la desprolijidad de que la transacción registró que el doctor Gonzalo Fernández actuó en esa transacción por las dos partes. Wow. Un fuera de serie, un despegado. Un despegado. Era abogado de las dos partes. O sea que el caso llegó a buen puerto, seguramente. Para la secta Moon, a muy buen puerto. Para los uruguayos perdieron 28 millones de dólares. Por supuesto. Para Gonzalo Fernández y para el Poder Ejecutivo, no sé qué habrá pasado tras bambalinas. Yo intenté, denunciando penalmente, descubrirlo para defender los intereses de la patria. Pero tú sabes que hay una característica en el Uruguay, la masonería, que tú la mencionaste en la introducción, tiene patente de progenitor del Uruguay. Tú sabes que nosotros no nacemos por el teatro de los masones desembarcando en la playa de la Graciada. Eso es un cuento. Nosotros somos independientes en función del trabajo de la masonería británica con la masonería brasilera para que Brasil nos decrete independiente para que el Río de la Plata sea un río internacional que permita a los británicos transitar con sus políticas, ¿verdad?, comerciales, en el marco del mercantilismo, que le permitía chupar los recursos económicos, financieros, naturales de esta zona. Bien, dicho esto, la masonería domina en el Uruguay, pero domina fundamentalmente en áreas estratégicas, como por ejemplo el Poder Judicial. El Poder Judicial es un nicho masónico y por lo tanto es un nicho corrupto, ultra corrupto. Todo esto que vos ves en los medios de comunicación uruguayos, que son serviles, que son arrastrados, no todos, los más importantes, ¿verdad?, de la probidad, de lo impoluto del Poder Judicial, es una mentira de medio a medio. Es un Poder Judicial capaz de cualquier barbaridad. Que quede claro. Que quede claro. Y ahí volvamos a Tabaré Vázquez. Entonces, él que rumbeó para otro lado, digamos, o encauzó la cosa para otro lado. Mirá, yo fui el individuo que más denuncias penales le hizo a Tabaré Vázquez.
Sí, correcto. Por lo tanto, sé de todas sus andanzas nefastas para el país. Tabaré Vázquez en la intendencia hace una intendencia, todo esto estudiado, por supuesto, hace una intendencia de cara a la opinión pública y fundamentalmente a los empleados de la intendencia. Cuando él llega a la intendencia, los sueldos suben estrepitosamente, se endeuda mucho la intendencia, busca hacer obras, busca llenar el ojo, porque claro, como masón, su misión no era la intendencia, su misión era la presidencia de la República. Tiene todo un discurso, obviamente antiimperialista, Aquí alguien dice que estudió medicina en Israel, ¿puede ser? Bueno, él tenía vínculos con Israel, no, perdón. A ver, él tenía vínculos con personas de religión judía, ¿verdad? No eran vínculos muy públicos, pero los tenía. Pero te decía que utilizó esa política de la intendencia para catapultarse a la presidencia de la República. Y efectivamente llegó con una popularidad brutal, llegó generando expectativas. Escuchá lo que te voy a decir, Ariel, e inclusive amigos del mundo, como me gusta decir a mí, con expectativas de los votantes de los partidos tradicionales. Porque por su forma de ser de médico, por su forma de hablar como predicador, tú sabes que el médico, y sobre todo el médico oncológico, el que está cerca del paciente terminal, es visto por ese paciente que se prende desesperadamente a cualquier situación que le prometa mayor vida, es visto como un semidios. Y él utilizó toda esa impronta que le da la condición de médico de pacientes terminales, ¿verdad? Y y además estaba asesorado, por supuesto, no me cabe la menor duda que tenía asesores de los laboratorios de manipulación psicosocial. Llegó con una bruta popularidad. Unos días antes de asumir, en Minas de Corrales, allá por el norte, ¿te acordás? Rumbo a Rivera, Artigas. Allá en Minas de Corrales, unos días antes de las elecciones, dijo que se iba a oponer a la traslocación de las industrias contaminantes, extractivistas, patatín patatá. Eso fue por junio. Cuando gana la elección y asume, estaba instalada aquí la pastera Bodnia, como altamente, mejor dicho, signada por los ambientalistas como altamente contaminante, que efectivamente lo es. Los hermanos argentinos de Gualeguaychú, Entre Ríos, luchaban contra esas pasteras. Un fiscal, muy amigo mío que ahora falleció, el doctor Enrique Viana Ferreira, desde el Uruguay inició muchas acciones contra esas pasteras y era muy aclamado por los entrerrianos. Pero al poco tiempo, Tabaré Vázquez se da vuelta como un panqueque, no solamente se manifiesta a favor de las pasteras, sino que cuando los hermanos de Gualeguaychú se dice que iban a tener una suerte de acción directa contra la pastera, pronuncia un discurso en el colegio del Opus Dei, Monte Sexto, diciendo que para proteger los intereses de una corporación transnacional, él no lo dice así, él dice que para proteger los intereses de Bodnia, y yo digo para proteger los intereses de una transnacional extractivista, extorsionista, extranjera, estaba dispuesto a llamar a las tropas norteamericanas. Wow. Es muy fuerte. Bueno, todo esto está debidamente registrado en videos, en YouTube. Tú lo podés encontrar, sí. Lo podés exhibir.
Teníamos un conflicto muy serio con Argentina, muy serio. ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los 3 comandantes en jefe y les planteé este escenario. Me dijeron, podemos hacer una lucha de risa. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones y combustible para 24 horas. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de lograr el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay era un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los años. Se aplacaron. Es más, denigra a la Fuerza Aérea Uruguaya. Ojo, que estos mensajes están todos estudiados. Dice, porque ustedes se imaginarán que con los aviones que tenemos apenas si nos da la nafta para ir, pero no para volver. En una misión aérea contra Argentina, defendiendo a una corporación extractivista, corruptora, coimera, como era Bosnia, que después pasó a llamarse UPN. Pero había un plan de confrontación bélica entre Argentina y Uruguay. Negativo. Lo que había era un trascendido de prensa en el sentido de que se estaba urdiendo en los civiles argentinos una acción directa de sabotaje a la planta de Bosnia. Y eventualmente utilizar cohetes caseros para bombardear, serían cañitas voladoras de la época de Navidad. Pero frente a esa propaganda, él se planta y dice, estoy dispuesto a pedirle, escucha bien, a las tropas que habían torturado, matado, encarcelado, mandado torturadores especialistas como Dan Anthony Mitrione, a esa gente. Era de no creer, ¿no? Era de no creer. Claro. Bueno, en esa misma línea, Ariel, tú puedes ver un discurso de José Pepe Mujica diciendo, necesitamos un ejército muy profesional, que sepa inglés, un ejército global, que vaya a defender los intereses a cualquier parte del mundo, de un gobierno mundial, tropas que sepan inglés a cualquier parte del mundo. Pero yo veo algo más. Pinochet fue el banco de prueba del proyecto neoliberal a nivel del mundo y representa un modelo de militar que no sirve hoy, no encaja. Hoy se necesitan militares, en primer término, que hablen en inglés, que sean muy profesionales, pero tan profesionales que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la Tierra para construir el nuevo orden mundial. O el gran desorden, no sé. Bueno, se dice que él era que es Pepe Mujica, un globalista, un hombre de Soros en la región, ¿no? Yo repito lo que he escuchado, no sé si vos lo confirmás. Bueno, yo digo que no solamente de Soros, es un hombre de Rockefeller, de JP Morgan, pero de Larry puede King. ser un hombre que estuvo 15 años preso por un plan que vino, como tú lo has dicho, organizado, pensado por Kissinger, por aquellos, lo tuvieron no sé cuántos años preso, este hombre estuvo allí, ¿cómo? Es una metamorfosis rara, tú me dirás, será el síndrome de Estocolmo, no sé. Mirá, Ariel, son metamorfosis que los individuos suelen experimentar. 3 grandes demonios lo tientan al ser humano: carne, sexo, poder y dinero. Normalmente la gente débil de carácter sucumbe ante
alguno de ellos, o ante los tres, llegado el caso, ¿verdad? Yo creo que este hombre sucumbió fundamentalmente por el poder. Sucumbió por el poder. Bueno, él trajo el proyecto Soros de legalización de la marihuana. Un proyecto nefasto que abrió la puerta a que los adolescentes pudieran comenzar en la adicción por una droga blanda, como se dice, pero tan solo como puerta de entrada. Luego se produjo lo que vive hoy el Uruguay. Uruguay es un narcoestado, Ariel. Wow. Uruguay es un narcoestado. No es el Uruguay que yo conocí, claro. No, por supuesto. Por eso te lo estoy describiendo paso a paso, porque es totalmente diferente. Y yo viví todo este proceso de transformación y lo viví muy de adentro. Yo tuve una militancia judicial muy activa. Yo lo denuncié por crímenes de lesa humanidad a Mujica y a Vázquez. Las cárceles del Uruguay en la época del Frente Amplio eran peores que en la dictadura. Hubo más muertos en cárceles en los gobiernos de izquierda que en los gobiernos teóricamente de derecha. Yo sé que esto a vos te sorprende, pero yo fui, por ejemplo, abogado de familiares de presos que murieron quemados en una cárcel. 12 chicos, gente joven, algunos eran primarios, que murieron quemados en la cárcel de Rocha. Yo me entrevisté con Manfred Novak, el redactor para la tortura en cárceles de la ONU, y porque fui en carácter de denunciante. Yo lo denuncié a Tabaré Vázquez en el 2009 por violación de los derechos humanos, que estaba confesada. Estaba confesada. Había un hacinamiento, y eso es tortura, por lo que dice la Convención de San José de Costa Rica, había un hacinamiento del 160%. En una celda para 4 personas llegó a haber, y yo era penalista, yo iba a la cárcel, 16 personas. Yo no sé qué imagen dio en el mundo José Mujica, pero contó con toda la parafernalia mediática del hegemón internacional para presentarlo como el presidente pobre, el viejo filósofo, el viejo bueno. Yo lo llamo Terminator, pero lo llamo Terminator en la campaña electoral, en los medios de comunicación. Yo digo José Terminator Mujica. El mal que le hizo desde el punto de vista axiológico, vale decir, de los valores, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los elementos estéticos, al Uruguay fue terrible. Fue terrible. Fue un hombre que degradó todo lo que tiene que ver con la intelectualidad, las buenas costumbres, la educación, un individuo mal hablado, mal entrazado, agresivo. No, nefasto. Nefasto. Ahora, yo te hice una pregunta fuera del aire y tú me diste una respuesta que quisiera volver a formulártela. Bueno, tú estuviste con tu hermano, decís, en la formación, orígenes del Frente Amplio, que es un frente de izquierdas, obviamente. Después vamos con las categorías, izquierdas y derechas, qué validez tienen y vigencia. Y luego de ello te fuiste del frente, pero criticando lo básico del frente, pero permaneciste como abogado penalista allí, al lado, defendiendo como lo acabas de describir, a familias muy, muy pobres, a presos políticos y demás. Y yo te pregunté fuera del aire y tú me diste una respuesta que me gustaría volver a formularte la pregunta. ¿Tú seguís siendo de izquierda? ¿Sos de derecha? Porque si criticaste y encausaste a Pepe Mujica y a Tabaré Vázquez, que son de izquierda, cualquiera de los que esté mirándonos, aquí hay gente desde muchísimos países, Guatemala, Chile, etcétera, podría deducir que te has convertido en un hombre de derecha. ¿Cómo ves? Y además, ¿qué validez tienen estas categorías para ti en estos momentos? Bueno, quiero manifestarte porque el que me escuchó puede decir, bueno, no, este individuo lisa y llanamente fue comprado por la derecha
es un hombre que No es lo que yo pienso, obviamente. es un malinche que viene a criticar al Frente Amplio y actualmente está con la derecha. No, yo he denunciado penalmente al presidente de la República. En la campaña comunicacional que llevo adelante le imputo, le endilgo ser el jefe de una asociación para delinquir que funciona en la Torre Ejecutiva y que no se investigó en profundidad porque una fiscal del Partido Nacional que termina como candidata a diputada dice públicamente que ella no se va a inmolar investigando al presidente. En el Uruguay no hay un sistema democrático, se dio un golpe de Estado técnico, lo dio Tabaré Vázquez con el apoyo de toda la casta política para la casta política tener impunidad y poder robar abiertamente como robó el Frente Amplio y como roba actualmente los multicolores. La calle Pou. La calle Pou, exactamente. Soy un hombre que además de la denuncia penal hice un activismo muy, pero muy jugado con respecto a un procedimiento de control social con señuelo sanitario que padecimos a partir del 2020. Soy un denunciante de los contratos secretos, contratos inconstitucionales, contratos ilegales, contratos irrespetuosos con respecto al pueblo uruguayo. Es decir, que soy tan denunciante de lo que se quiere manejar como izquierda, como aquello que se quiere manejar como derecha. Dicho esto, aclarado esto, te quiero decir que para mí, izquierda-derecha, es una manipulación. Y voy a ser un poquito más incisivo. Es una manipulación sionista masónica. Wow, interesante. Es una manipulación sionista masónica. Por lo tanto, yo creo que la fotografía actual a nivel planetario es otra muy diferente. Ahí entramos en la geopolítica entonces. La fotografía actual es élite contra humanidad. Y para profundizar, o mejor dicho, para ir concretando algo que puede ser muy general, muy vago, mi cosmovisión, Ariel, que es un tanto diferente a la de los grandes geopolíticos que yo escucho y de los cuales aprendo de Iberoamérica, entre los cuales te incluyo, por supuesto, no es el bloque occidental y el bloque oriental, no es el bloque de Estados Unidos con Europa y los satélites, y el bloque de China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela, Irán, no. Yo interpreto, puedo estar equivocado, por supuesto, Ariel, yo interpreto que hay algo por encima que yo lo denomino cleptocorporatocracia, es decir, el poder de las corporaciones criminales. Clepto de robar, ¿no? Clepto de robar, cracia de poder y corporaciones de la estructura jurídico-económica que tiene actualmente el gran capital prebendario. O sea, un poder supremo dedicado a robar o que se basa principalmente en el robo. Exactamente, en el despojo a la humanidad. Ojo, exacto. Que tiene la capacidad de manejar al bloque occidental como al bloque oriental. Y tú me dirás, bueno, pero esa cosmovisión tiene que tener algún fundamento fáctico. Algo tiene que fundamentar este tipo de visión bastante heterodoxa, bastante particular. Sí. Bueno, cuando tú vas a lo financiero, que para mí lo financiero es lo más importante en lo que tiene que ver con la geopolítica. Para mí es imposible tener un enfoque panóptico, holístico de la geopolítica si no se tiene primero el conocimiento de cómo está funcionando la parte financiera. Y te voy a dar un ejemplo que para mí está sucediendo en este momento. Es un ejemplo histórico. En Basilea, Suiza, en 1931 se crea para administrar el cobro de las indemnizaciones de Alemania a los aliados el Banco Internacional de Pago. Sí, sí. ¿Cómo se genera ese Banco Internacional de Pago? En el 31.
con el trabajo de dos banqueros Rothschild, Montagu Norman por Inglaterra y Hallman Sachs por Alemania. Así se crea el Banco Internacional de Pago, ¿cuál fue su función? Financiar el ascenso del nazismo. Entonces, vos decís, pero a ver, no entiendo nada. Los Rothschild, judíos, Inglaterra, financiando a quien después iba a ser su sicario. Claro, porque una cosa son los estados y los pueblos, y otra cosa son los intereses económicos. No tienen patria, no tienen corazón, no tienen sentimiento, no tienen religión. Tienen una sola cosa en su cabeza: poder y instrumentalmente dinero. ¿Ah? En este momento y en otros anteriores, en el 2020, se produjo un trabajo simbiótico entre China y Estados Unidos. Solamente te voy a dar nombres para que la gente pueda identificar a qué me refiero. Víctor Zhao, de la parte de salud del Partido Comunista Chino, y Anthony Fauci, por Estados Unidos. Trabajando simbióticamente en un escenario que ustedes saben a qué me refiero y que no puedo mencionar. Entonces yo voy a decir, pero ¿cómo? A ver, ¿no es que estos dos están por pelear por Taiwán? Te voy a dar otro ejemplo. El proyecto M-Bridge, que es moneda digital de Banco Central. Que ese es el meollo del asunto, ¿no? Hacia ahí vamos. CBDC, moneda digital de Banco Central. ¿Quiénes están trabajando codo a codo? El Banco del Partido Comunista Chino, con Goldman Sachs, con JP Morgan, con el Banco Central de Arabia Saudita, con la banca judeo-sionista internacional. Para los intereses financieros no hay guerras entre ellos, no hay conflictos, y lo que hay son, en todo caso, conspiraciones. Urdir, respirando juntos, planes para permanecer en el poder y profundizar. Porque la CBDC es una forma de profundización del esclavismo financiero. Entonces, ahora, sí, adelante, Ariel. No te quiero interrumpir en el razonamiento, pero a su vez quisiera insertar al Uruguay en ese escenario, que es lo que te he escuchado muchas veces comentar y que me parece sumamente interesante. Porque uno dice, bueno, la Argentina, Brasil, México, Colombia, pero Uruguay es pequeñito, bellísimo, entrañable, con una gente maravillosa, pero uno dice, bueno, ¿qué peso, qué lugar puede tener el Uruguay en un escenario donde, no sé, la tenemos a Laura Richardson del Comando Sur de los Estados Unidos dando vuelta por aquí, el litio, China, etcétera, etcétera? ¿Cómo insertás al Uruguay en ese escenario, querido Gustavo? Metafóricamente hablando, es un portaavión del imperialismo anglosajón sionista masónico. Pero me dejas muy sorprendido con eso, porque el Uruguay, si algo tenía, era una cierta dependencia entre lo que se puede, con líderes que uno pensaba muy, muy democráticos, muy, muy republicanos. ¿Qué fue No, nos engañaron, Ariel. Nos engañaron. Wow, qué fuerte. Recordá que el voto decisorio de la creación del Estado de Israel fue del delegado uruguayo en la ONU, el colorado ballista Rodríguez Fabregat. 1947, 1948. Correcto. Y yo no recuerdo, y vos dirás, ¿y por qué lo tenés tan presente si no eras nacido? Porque mi padre era ballista. Y recuerdo que muchas veces en la mesa hablaba de este intelectual, porque era un intelectual, sin lugar a dudas. Yo lo conocí, yo lo vi por televisión hablar. Tenía una lexis muy floreada, maravillosa. Y mi padre decía, sí, este Rodríguez Fabregat, dice, es el hombre del voto a favor del Estado de Israel, como algo positivo. Claro, empezó a pasar el tiempo y cuando uno comienza a investigar, la figura de Rodríguez Fabregat pasó a un plano muy negativo.
Nuestro país es un enclave sionista. Es más, nuestro país, por ejemplo, tiene una zona muy bella que se llama Punta del Este, en el departamento de Maldonado, con unas playas maravillosas, que es un verdadero, una lavadora del robo, de la exacción que hacen los empresarios, siguiendo una terminología del loco agente del Mossad Milei, son de los empresarios que han esquilmado a la Argentina, y que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son judeosionistas. Punta del Este lava el dinero que se le roba a los argentinos. Yo no puedo hablar con total naturalidad de esto, y lo hago en Uruguay también. Bueno, de hecho lo están mirando mucha gente esta audición, porque intervine profesionalmente en investigaciones de lavado de los argentinos en Uruguay, ¿verdad? Por eso tenés cantidad de edificios que ahora, si vas a Punta del Este, están totalmente vacíos, porque son lavados. Y te voy a decir algo que te va a llamar la atención. El departamento de Maldonado, en su seguridad interna, no la realiza el Ministerio del Interior, la realiza el Mossad. Todas las cámaras, todos los mecanismos tecnológicos intrusivos son comprados a Israel. Y tú sabes que cuando Israel te vende algo, te lo vende con una puerta trasera para la unidad especializada en ciberataque y ciberseguridad, que es la unidad 8200. No sé si la habías oído. ¿No? No. Bueno, la unidad 8200 es una unidad muy especial, porque es la unidad que hace los ciberataques a Estados Unidos y se los endilga a Corea del Norte y a Rusia. Te voy a decir algo. Por ejemplo, hay una universidad judeosionista, la ORT, a nivel mundial, que tiene una función. Es cazatalento. Es cazatalento. Cuando un individuo se destaca por su cociente intelectual, por sus habilidades, por su inteligencia, inmediatamente es cooptado. Inmediatamente se le ofrece una beca a Israel. Luego que está en Israel se le ofrece entrar en la 8200. Y entrar en la 8200 es 1000 veces superior a tener un diploma de Harvard o de Princeton o de Berkeley. Las grandes corporaciones internacionales, Ariel, cuando hacen un llamado a estos expertos en tecnología, el que lleva un certificado de haber estado en pasantía con la 8200 gana el concurso. Pero te quiero decir algo, todo pasante de la 8200 es un soldado de Israel y tiene firmada su lealtad al servicio de inteligencia cibernético, la 8200. Por lo tanto, todas esas corporaciones están totalmente penetradas, infiltradas por agentes de la 8200. Pero que veo que tienen mucha presencia, mucho peso en el Uruguay, o como muy concentrado allí, ¿no? En ese pequeño país. El Uruguay es un enclave sionista porque el Partido Colorado, por algo le dio el voto de nacimiento a este Estado usurpador, que es Israel. El Partido Colorado ha sido financiado por el judeosionismo empresarial uruguayo. En realidad, voy a hacer una aclaración. El Partido Colorado ha sido financiado por los ciudadanos uruguayos que sufrieron las brutales estafas de los empresarios judeosionistas, que incluso cuando realizan la estafa se van para Israel. El caso de Soloducho con Sudantex, que bancaba las campañas del Partido Colorado, más concretamente del sionista número 1 del Uruguay, que es
que fue Sanguinetti. Ahora lo es su caniche, Andrés Ojeda, que además tengo entendido que es judío y que es sionista. Entonces, claro, el Partido Colorado en este momento está muy caído, pero ha sido un partido que se ha manejado de esa manera. En definitiva, las estafas las pagaba el pueblo, pero las vehiculizaba el rescate, era el coautor de la estafa el Partido Colorado. Eso ha cambiado y se produjo la sustitución del Partido Colorado, la sustitución del vallismo, que ¿quién la encarna hoy? El Frente Amplio con Yamandu Orsi. Claro, porque Yamandu Orsi, por lo que estuve viendo, un dirigente del Frente Amplio acaba de ganar las elecciones internas en estos días para ser candidato a presidente de la República en el mes de octubre. Y ha elegido como su candidata, compañera de fórmula, a Carolina Cose. Carolina Cose, que era la intendenta de Montevideo. ¿Es así o estaba en la intendencia? Efectivamente, en el pasado fue ministra de Industria, estuvo en Antel, ahora es intendente y está siendo investigada criminalmente, ¿no? Por comportamiento con apariencia delictiva. Concretamente, una obra como la de Antel, que fue presupuestada originariamente en algo así de 18, 20 millones de dólares, terminamos pagando 124 millones de dólares. Wow. Y hay un dictamen fiscal que dice que hubo irregularidades, desprolijidades, pero como la Fiscalía General es un servicio delincuencial, donde se produce la impunidad de los robos de la casta política, dijo que pese a ello no la iba a formalizar. El fiscal fue Alejandro Machado, un fiscal que debe su carrera meteórica al ex fiscal general vinculado al Partido Comunista, Jorge Díaz Almeida, que fue uno de los operadores del Departamento de Estado de Estados Unidos para traer un nuevo código del proceso penal a la medida del Departamento de Estados Unidos y que concitó o generó una flagrante violación de la Constitución de la República que nosotros denunciamos, o mejor dicho, impetramos acción de inconstitucionalidad. Pero como el nicho masónico de la Suprema Corte de Justicia es servil a los intereses del imperialismo yanqui, dijo que si bien se violaban los artículos 15 y 16 de la Constitución, no era inconstitucional. Así dice la sentencia. Así, ok. Gustavo, tú eres candidato a presidente, ¿verdad? Me gustaría conocer tu opinión sobre esto que algunos dicen que es un conflicto, otros dicen que es una guerra. A mi entender, es un genocidio lo que está haciendo el mal llamado Estado de Israel contra los palestinos. ¿Cómo analizás eso que se llama, ya digo, conflicto, guerra, genocidio? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué destino le ves al enclave sionista, a Israel? Porque es un país inventado artificialmente y mantenido a pulmotor, digamos, por los Estados Unidos, por los lobbies judíos mundiales, financieramente, armas, etcétera, y por Alemania también. El 30% de las armas que usa y las bombas que tira Israel sobre los palestinos, el 30% viene de Alemania. ¿Cómo analizas este conflicto? Con mucho gusto, Ariel. Te prevengo que yo conozco tu postura, yo te sigo, eres un referente, y quiero decirte lo siguiente. Punto número 1, jamás fue creado y financiado, a mi juicio y según información que he accedido, por Israel. Por Israel. Del mismo modo que, por ejemplo, en su momento Al-Qaeda fue creado y financiado por la CIA para que los rusos tuvieran el estrepitoso fracaso en Afganistán. Ese tipo de estrategias por parte de los servicios secretos son moneda común.
inclusive fue creado con el objetivo, en buena medida, de generar una controversia con el movimiento de Arafat, ¿verdad? Debilitar. El eslogan histórico, primero romano y luego repetido por los británicos, divide y reinarás. Jamás lleva adelante una acción directa de carácter violenta, sangrienta, totalmente conocida por los servicios secretos de Israel. Lo que se llama normalmente una bandera falsa. Y a mi juicio, lo del 7 de octubre. Sí, lo del 7 de octubre, exactamente. Inclusive un concierto que se traslada de una zona alejada a una zona muy próxima al muro de Gaza, ¿verdad? A la línea divisoria. Es decir, evidentemente una zona estratégica para que fuera lo más sangriento posible el atentado. No funciona ninguno de los sofisticados mecanismos de espionaje, de control, de cúpula de acero para prevenir el ataque. Se produce el ataque, es un ataque cruento. La crueldad del mismo se ve maximizada por los propios israelíes que matan a sus propios congéneres. Eso está inclusive confesado por pilotos de los helicópteros. No menos cierto es que hay secuestros, hay rehenes, y ello es obviamente el detonante de un plan de exterminio, de un plan de tierra arrasada, una suerte de Shoah contra los palestinos, una suerte de solución final. Es decir, aquellos que tanto a lo largo de la historia se victimizaron por la llamada solución final de Eichmann, Himmler, cuando les tocó, utilizaron los mismos métodos que la Schutzstaffel, tierra arrasada. Yo te he escuchado hablar y he escuchado a otros geopolíticos iberoamericanos de que Israel va perdiendo. Yo, con todo respeto, Ariel, te tengo que decir que no tengo esa visión. Yo creo que está ganando, pero por destrozo. Yo creo que arrasar toda la infraestructura de Gaza, como lo ha hecho, yo creo que producir esta brutal matanza de niños, de adolescentes, de viejos, de mujeres, si eso no es triunfo, más allá de lo cruel, de lo terrorista, las respuestas y han sido muy tibias, ¿no? Las respuestas han sido muy tibias. Yo, por ejemplo, entiendo, Ariel, que Israel le mató el presidente a Irán. Y siempre he visto, desde la guerra del Golfo hasta ahora, o antes, ya en el Yom Kippur, en la guerra del 67, el alarde de los musulmanes. Batalla de todas, la madre de todas las batallas, dijo Saddam Hussein, y terminó escondido en un caño, que naturalmente lo mataron. Los iraníes, los persas, han vivido diciendo que bueno, que cuidado, porque si nos tocan la hacemos desaparecer. Cuando te mataron a un físico nuclear, te mataron diplomáticos, te mataron al presidente de la República. ¿Qué más te tienen que matar? Te mataron 100 individuos en un acto de conmemoración de homenaje de la muerte de un general importante, Reimein, ahí está. ¿Qué más te tienen que hacer? Y cuidado que yo no estoy impulsando una guerra suicida por parte de Irán. Lo que sucede es muy sencillo. Irán sabe de la capacidad nuclear y militar. Irán sabe del apoyo angloamericano a Israel. Entonces no puede ir a una conducta suicida. La respuesta que le dio con respecto al ataque a la embajada en Damasco fue una respuesta simplemente simbólica, ¿verdad?
inclusive le avisó, mirá que van unas cañitas voladoras, te vamos a pegar en tal lado, te vamos a pegar. Desde el punto de vista militar yo lo puedo entender, pero bueno, tampoco puedo dejar de analizar desde el punto de vista geopolítico. Desde el punto de vista geopolítico, evidentemente, Irán está demostrando debilidad. Se justificará militarmente, no puedo reaccionar, es como que yo vea que viene un individuo joven, corpulento, a trompearme y bueno, tengo que disparar, me va a llenar la cara de dedo, como se dice acá. Yo lo entiendo eso, ¿verdad? Pero es lo que, a mi juicio, el geopolítico debe analizar. Ahora, Gustavo, tú sos candidato a presidente. ¿Qué harías si fueras presidente de Uruguay ahora, en octubre? Romper relaciones diplomáticas con un Estado terrorista. Porque así lo hizo Petro y así lo hizo Bolivia Arce, ¿no? Romper relaciones diplomáticas. Romper relaciones diplomáticas, sacar el espionaje del Mossad que tengo, lo tengo hasta en la Casa de Gobierno. Y bueno, naturalmente eso te trae consecuencias muy importantes. Lo primero que va a suceder es que el propio pueblo uruguayo se levante en contra de mí. ¿Por qué? Bueno, porque va a trabajar la CIA, el Mossad, el MI6 y algún otro servicio como la Santa Alianza del Vaticano para decir, bueno... ONGs que ONG, Soros... Pero además va a suceder lo siguiente, Ariel. Va a venir una de las 3 diosas del mercado, las agencias calificadoras de riesgo, me van a mandar a la gente de Fitch, que se llama Todd Martínez, y entonces Todd me va a llamar por teléfono y me dice, Salle, recuerde que usted está debiendo cerca de 80.000 millones de dólares, que nosotros le damos la calificación del riesgo país, y la calificación del riesgo país determina la tasa de interés que usted va a pagar. ¿Y sabe qué? Estamos muy enojados porque usted echó a la embajadora de Israel y rompió relaciones diplomáticas. Entonces ahora el riesgo país es de 857 puntos. Entonces a mí el servicio de la deuda, que me llevaba un determinado porcentaje del PBI, se me disparó al triple. Y por entonces, lo tanto... ¿Y entonces qué hace el presidente Gustavo Salles? Bueno, yo te estoy dando cuál es el panorama. Eso te puede suceder, Ariel, en muchas medidas de las que yo quiero tomar. Entonces, tú tienes que tener el respaldo popular. Si tú tenés un pueblo valiente, si tú tenés un pueblo que quiere luchar por los valores, que quiere luchar contra la injusticia, pero que quiere sobrevivir también, tiene que prepararse para ese escenario. ¿Y no te convertís en Venezuela? Bueno, yo tengo mis reparos con respecto al régimen venezolano, ¿no? Total. Pero más allá de Chávez, pero más allá de eso, evidentemente me puedo convertir en una Corea del Norte, en cuanto al aislamiento, en una Irán, en una Venezuela. Y hay otro problema que tengo yo, Ariel, y que claro, a vos te va a llevar a decir, bueno, pero lo que vos planteás entonces, desde el punto de vista fáctico, es bastante inviable. Y bueno, sí, cuando tú querés actuar con honradez, con decencia, con equidad, con justicia, en este mundo actual, donde el poder hegemónico es tan omnipresente y omnipotente, evidentemente que sí, Ariel. Lo de Venezuela no te lo dije de manera peyorativa, digo para que quienes nos miran vean que hay riesgos, ¿no? Y que creo que de alguna manera el camino te va llevando. Yo no sé si Chávez era bueno o malo, Maduro bueno o malo, pero cuando te vas enfrentando, finalmente te vas sacando las ONGs que molestan, los periodistas que molestan, porque yo siempre digo que, como decía Artigas, malos europeos, pero peores americanos. Sí, correcto. Peores americanos. El enemigo lo tenés adentro durmiendo con vos, en todo esto que acabas de describir. Y a lo que me refería, ¿está el pueblo uruguayo en condiciones? A ver, estamos años luz. ¿Emotivamente o emocionalmente dispuesto a aguantarse un camino de ese tipo? No. No, por algo está en riesgo que yo salga diputado, que requiere tan solo el 1%, Ariel. Por supuesto que no. Ahora, yo no tengo más remedio que decirle al pueblo uruguayo y a la humanidad en general qué es lo correcto. Desde mi punto de vista, subjetivo, por supuesto.
yo tengo que actuar con libertad de conciencia, pero además con lealtad de conciencia. Con coherencia. Eso es lo que corresponde hacer. Si el individuo que gobierna Israel está requerido por la Corte Internacional de Justicia por genocidio, o por Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional de la Haya, exactamente. Sí, más o menos lo mismo. Yo tengo que actuar con coherencia, sí, claro, y decir, bueno, yo a un genocida, y todavía un genocida prepotente, porque los embajadores de Israel en el Uruguay son prepotentes. Prepotentes. Sí. Quieren imponer un relato. Sí. Claro, tienen todo el apoyo de la prensa. Yo por este tipo de discurso soy signado con una especie de nazi. Un diario muy basura, muy a favor de las dictaduras, muy sionista, como es el diario El País, una vez sacó una caricatura mía diciendo que yo era Streicher, el redactor responsable de Stürmer, el diario nazi de la Alemania nazi. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el nazismo, y hoy está mucho más cerca del nazismo Netanyahu, hoy está mucho más cerca del nazismo los ucranianos, que yo. Y ahí te quiero llevar también, querido Gustavo, porque tampoco te voy a tener toda la noche aquí, así más de una hora. Un gusto charlar contigo. Es un placer, pero quiero que nuestros seguidores conozcan tu idea sobre qué pasó. ¿Qué pasó para que Europa se embarcara en esta locura guerrera contra Rusia? Una Rusia que no la molestaba, que estaba allí, un Putin que durante 20 años se los dijo permanentemente: yo quiero ser Europa, quiero estar con ustedes, quiero que hagamos un gran mercado, un gran polo desde Lisboa hasta Vladivostok. Llegó a formular la idea de participar en la OTAN, y en el lapso de unas semanas, terminamos en todo este gran berenjenal que además está causando muertes de manera espantosas, sobre todo del lado ucraniano, pero del otro lado también, y miserias y inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Lo primero que quiero decirte es que Rusia es Europa también. Claro. Y te voy a fundamentar lo que digo. Conozco Rusia. Conozco Moscú y conozco San Petersburgo. Caminar por la avenida Nevsky de San Petersburgo es caminar por Europa. Por las costumbres, por lo cosmopolita, por lo preparado para recibir al occidental. Yo no sé inglés, menos ruso. No tuve ningún problema. Es más, me encantó pasear por Nevsky como también por Moscú, pero más me gustó San Petersburgo. Totalmente cosmopolita. Te atendía un argentino, te atendía un japonés, te atendía un tailandés, te hacías entender, no había problema. Bien, pero voy a datos mucho más específicos de las esferas gubernamentales. Putin quería formar parte del Foro de Davos. Formó parte del Foro de Davos. Sí. Fue un Global Young Leader. Joven, ahí está, un líder joven del Foro de Davos, que además lo introdujeron siendo que no tenía la edad. Se había pasado, ya no era joven, tenía 35 años. Pidió para ingresar en la OTAN, Ariel. Pidió para ingresar en la OTAN. ¿Qué sentí? Y lo escupieron, le dijeron que no. Sí. Bien. Y hoy dicen que es un demonio, que un loco, un demonio. Sí, un individuo que llevó a Rusia a un sistema capitalista prebendario, que tiene a Rusia en una situación más bien de subdesarrollo en el plano industrial, porque desarrollará mucho la industria bélica, pero la otra no. Que su fuente de ingreso es de país subdesarrollado, la venta de recursos, la venta de commodity, de gas y petróleo. Por lo tanto, nosotros no nos debemos olvidar del comienzo de esta audición, cuando yo hablé de la cosmovisión, de una cleptocracia, cleptocorporatocracia por encima de los estados. No nos debemos olvidar del informe de la montaña,
ese informe de la inteligencia de los Estados Unidos, diciendo que la guerra era un acto financiero estructurador de la economía. No nos debemos olvidar que el estado emocional de terror es el estado adecuado en el que debe estar la masa, la humanidad, para introducir los grandes cambios que van por el aniquilamiento de la libertad. Entonces, hoy vivimos en un clima de terror permanente, por diferentes motivos. Y ese clima de terror genera distracción, genera aprensión, quita capacidad de análisis, rebaja el discernimiento racional, analítico del ser humano y aflora el instinto, lo instintivo. No te olvides que en este contexto están las declaraciones del Foro de Davos de la cuarta revolución de la humanidad, que es la revolución tecnológica, que es la inteligencia artificial, que es la moneda digital de Banco Central, que es la neuromodulación. Entonces creo que se han dado todos los elementos, se generaron todos los elementos para esta gran transformación, subversión civilizatoria que vive la humanidad con la Agenda 2030, con el Gran Reset, y que la guerra es un elemento imprescindible. Recordá que cuando se gestó la conspiración para crear la Reserva Federal, banco privado de los Estados Unidos con capacidad de emitir el dólar, inmediatamente se generó la guerra. 1913. Y la Reserva Federal comienza con la conspiración de la isla de Jekyll en 1910, pero plasma en diciembre de 1913. Inmediatamente tenés la guerra. ¿Qué produce la guerra? El declive de la libra esterlina y el ascenso del dólar, que luego queda totalmente consolidado con Bretton Woods. Y al cual, curiosamente, también se somete la Unión Soviética. Nunca la Unión Soviética rehuyó o conspiró contra el poder del dólar. Siempre negoció en dólares. Pero no participó en Bretton Woods. No participó en Bretton Woods, pero sí tuvo relaciones con las instituciones que allí se crearon. Bien, yo creo que la guerra esta forma parte de un plan de la cleptocorporatocracia para ese gran reset, que además se caracteriza por una situación híbrida. No tendrás nada y serás feliz. Hay una abolición para determinado sector de la humanidad de la propiedad privada. Sí. No para los grandes. La sacrosanta propiedad privada. Exactamente. Que ya ahora va a dejar de ser sacro y menos aún santa. Hay todo actualmente una situación tan enrevesada, tan mezclada, como se vive aquí en el Uruguay, que la hemos profundizado, que las dos coaliciones, pese a una manifestarse derecha y la otra de izquierda, son agendistas, son golpistas, son globalistas. A nivel mundial, tú tenés una China que curiosamente es la China actual, no en virtud del modelo comunista. El modelo comunista de Mao fracasó estrepitosamente. ¿Cuándo comienza a ascender China? Con la creación de las 4 zonas de libre comercio, cuando Kissinger viaja solapadamente a China y comienza esa transformación en que el capital judeo-sionista de Wall Street se instala en esas zonas francas y comienza la explosión industrial, ¿verdad? Y comienza también la transformación del régimen chino. Entonces uno dice, pero perdón, entonces Estados Unidos fomentó, bueno, no es Estados Unidos, es la cleptocorporatocracia que utiliza, que parasita a Estados Unidos para que Estados Unidos haga eso. Yo el otro día escuchaba un informe, y no sé si lo que voy a decir tú lo sabés o lo escuchaste. Un F-35 tiene 1 tonelada, un F-35 de Estados Unidos, de la Martin Lockheed, tiene 1 tonelada de tierras raras de China.
Vale decir que, hipotéticamente, el avión que puede ir a combatir a los chinos para defender Taiwán tiene 1 tonelada de recursos minerales de China. Un poco lo que estábamos hablando del Banco Internacional de Pago, cuando Prescott Bush, por ejemplo, le mandaba aluminio a Alemania. Los estados viabilizan, aún en políticas antipatrióticas de autoeliminación, los intereses de la élite. Ucrania ha perdido prácticamente una generación. Los muchachos entre 18 y 25 años están todos muertos. ¿Y pelearon por quién? ¿Por qué? Se acaba de comprar un Bugatti o algo de $4 millones, la mujer de Zelensky. La mujer de Zelensky. Yo veía reclutar a la fuerza a muchachitos jóvenes y me ponía en la posición del padre o del abuelo de ese muchachito joven. Tiene que agarrar el Kalashnikov o el arma que sepa, ir a matar a Zelensky y a la mujer. No proponemos, aquí no proponemos. No, es una situación hipotética. Sí, no, claro, la desesperación. Yo hablo de lo que puede ser la desesperación de un padre que le ven llevar a la fuerza a un hijo para ir a morir, para que después la reconstrucción de Ucrania la realice BlackRock. Exacto, eso lo he planeado. Y se quede con tierra, porque nadie lo puede pagar, la reconstrucción, porque ellos no hacen nada gratis, no es que va a ir gratis a reconstruir. Bueno, a Ucrania, ¿cómo me vas a pagar? Bueno, no tengo nada. Bueno, entonces me quedo con tus tierras, con los puertos, alguno que pueda quedar por allí. Y fue lo que hizo Dick Cheney, fue lo que hizo con Halliburton. Claro. Es lo que hace el complejo militar industrial de Estados Unidos siempre, y que cuando se le interpone uno en el camino, lo limpia. Punto. Exactamente. Como se interpuso Kennedy con la Reserva Federal y con los intereses del complejo militar industrial, o lo que le pasó a Eisenhower después que pronunció aquel discurso en el que desenmascaró al complejo militar industrial. Sí. Murió políticamente, ¿te das cuenta? Sí, sí. Bueno, esos poderes están por encima de los estados. Esos poderes no tienen ningún problema en liquidar toda una generación, porque no nos consideran valiosos como seres humanos. No, claro. Ellos utilizan el término recursos humanos, recursos naturales. Somos un elemento desechable en su ingeniería de poder. Esa es la mentalidad. Es como cuando en el Uruguay se pastorea vacas, novillos o terneros o simplemente ovejas. ¿Para qué? Bueno, para rédito. La engordás, la cuidás mucho, pero ¿para qué? Para que vaya al frigorífico. Esto es lo mismo. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu buena disposición. La habíamos planeado con un poquito de antelación esta charla. Y te deseo para octubre, si no tenemos la oportunidad de charlar antes, o lo haremos seguramente en privado, te deseo la mejor de las suertes y que por lo menos el primer paso esté dado, que sea que ingreses como diputado de la República. Bien, de mi parte, Ariel, por supuesto, agradecerte la enorme generosidad de estar en prestigioso canal, muy visto, por cierto, y muy aclamado, sobre todo en el espacio iberoamericano. El tiempo que me has dado para explayarme en temas más bien nacionales, pero también otros internacionales, quedar a las órdenes y, bueno, mandarte un fuerte abrazo como compatriota, y seguramente vamos a seguir en contacto internamente. Me vas a seguir mandando material que yo analizo, estudio, a veces por el tema de la campaña demoro, pero ya vendrán tiempos de poder procesarlo. Sí, estamos muy ilusionados con entrar al Parlamento a defender un proyecto soberanista, un proyecto de libertad, un proyecto anticorrupción, un proyecto antiagenda, antimasónico, antisionista,
Todo lo cual hace que sea una tarea difícil, yo diría que improba, pero estamos con fuerza y así vamos a seguir. Agradezco la colaboración que nos das con esta participación. Fuerte abrazo, un abrazo a los amigos del mundo y hasta pronto. Un abrazo, querido amigo.